Buenos días, señor Wert. Es que esto del ahorro familiar, explíquemelo mejor porque no logro entender. ¿Cómo hace el cálculo de 150 millones de ahorro y por qué dice que un pequeño porcentaje de las familias son las que van a sufrir las consecuencias del decreto? ¿Es un pequeño porcentaje o es la mayoría de las familias? Porque al final, aunque no estén obligadas a hacer un máster, sí que la sociedad, el curso de los acontecimientos les va a llevar a tener que hacerlo. Entonces, ¿cómo es posible que se ahorre cuando el precio de un crédito en un máster triplica el precio de un crédito en un grado? Gracias. Muchas gracias. Mire, la verdad es que, en fin, más que contestar, lo que tengo es que objetar los presupuestos de la pregunta. Empiezo por el último. No es cierto, no es cierto. El máster está sujeto también a un porcentaje de coste y, obviamente, que supera, sí, ciertamente en 5 puntos el de grado, pero que no puede llegar más allá del 30% del coste efectivo. Por tanto, es verdad que hay una enorme variedad en cuanto al precio del crédito en máster entre las universidades e incluso entre los sistemas universitarios, pero que no es cierto que esté suponiendo con carácter general, incluso hay comunidades en que aplican al máster el mismo precio por crédito que el grado. Lo segundo que me dice usted es que no es una cuestión hipotética, porque es una cuestión de la que tenemos una referencia empírica. Es decir, hoy, ¿qué hacen los estudiantes? ¿Qué parte de ellos prosiguen, hacen el ciclo completo, grado y máster, y qué parte no lo hace? Y eso no son opiniones, son datos. Y los datos lo que nos dicen es que si excluimos ese 30% que están en el ámbito de titulaciones que dan lugar al ejercicio de profesiones reguladas y, por tanto, que cursan másteres habilitantes en los que no supone ningún aumento de precio, porque por el Real Decreto Ley 14/2012 tienen que aplicar el mismo precio, lo que nos queda es, para el resto, que es el 70% del sistema, un 20% que sigue a máster. No, sí, claro, ahora, pero porque ahora en otros sistemas de otros países, del espacio europeo de educación superior, en los Estados Unidos, en el universo mundo. Y lamento, en fin, y perdón por la redundancia. Y por último, lo que sí es seguro, y eso sí que no tiene ningún margen para la hipótesis, es que en todos aquellos casos en que se produzca la transformación de grados de 240 créditos en grados de 180, todos los estudiantes van a experimentar esa disminución de sus costes. ¿De dónde salen los 150 millones? De la hipótesis de que en todos aquellos grados que son susceptibles de transformarse en grados de 180 créditos se produjera la transformación. Por supuesto, eso sí que se mueve, lógicamente, en una horquilla que irá variando en función de que las universidades lo adopten o no lo adopten. En aquellas que no lo adopten, evidentemente no se producirá el ahorro, claro. Sí, gracias, vicepresidenta. Yo quería hacerle 2 preguntas. Ha dicho que el Gobierno va a revisar las previsiones macroeconómicas en abril. ¿Está pensando el Gobierno? Tenemos, como bien sabe, que mandar sí, pacto de estabilidad del PNR a Bruselas. No, quería saber si está pensando en un crecimiento pues más próximo a ese 2,8%, que sería una proyección del 0,7% del último trimestre. Eso por un lado. Y luego me gustaría también que nos hiciera una valoración sobre las declaraciones del señor Monedero, que dice que después de la victoria de Syriza se ha iniciado una guerra contra Podemos, y el desafío que hace al ministro de Hacienda. Muchas gracias. Primera de las preguntas, como bien saben, en abril tenemos que mandar, incluyendo el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, nuestras previsiones a Bruselas y el Plan Nacional de Reformas. Entonces, lógicamente, allí es donde tendrán que efectuarse esas previsiones de acuerdo con lo que estamos viendo. No le puedo anticipar la cifra porque entonces ya le haría yo el trabajo al Ministerio de Economía aquí sobre esta mesa. Pero, indudablemente, los datos que hemos conocido hoy son positivos para nuestro crecimiento, demuestra una buena evolución. Creo que tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir cumpliendo nuestras reformas para fortalecer esa recuperación, pero desde luego es un buen elemento que nos hace
pensar que podamos mejorar esas previsiones de cara a los próximos documentos que tengamos que presentar. Y sobre las declaraciones del señor Monedero, yo le voy a decir dos cosas claras. La única batalla que tiene el Ministerio de Hacienda es lograr que todos los ciudadanos cumplan con sus obligaciones tributarias, porque aquí, que yo sepa, no hay ninguno que está por encima de la ley. Y además, si me permite, dado que algunos ponen determinados listones éticos, pues son los menos indicados para aplicarse deducciones o desgravaciones éticas a esos listones éticos. Sencillamente. Y aquí todo el mundo tiene que cumplir sus obligaciones tributarias. Eso es el conjunto de los españoles. El conjunto. Y luego los responsables políticos dar explicaciones cuando resulta que pues se detectan que puede haber en su origen y en su destino pues determinadas cuestiones que pueden ser contrarias a nuestra ley, a nuestro derecho, pero sea quien sea y sea del partido que sea. Muchas gracias. Yo quería preguntarle al ministro Wert, teniendo en cuenta que los grados van a ser más generalistas y los másteres van a ser más específicos, entiendo que cualquier familia, cualquier estudiante va a querer llegar hasta el final para, a la hora de ir al mercado de trabajo, tener las mejores condiciones posibles. Entonces, el Ministerio se plantea eso de que puede haber mucha gente que vaya a los másteres y se plantea algún mecanismo para garantizar o para intentar equiparar los precios de máster a los precios de grados, como ocurre en los másteres habilitantes. Y luego una segunda cuestión es si efectivamente una de las propuestas o de las razones de hacer este decreto es homologar con el resto de Europa. Desde el momento en que se hace de forma voluntaria y libre, este decreto no garantiza que nos vayamos a homologar, puesto que las universidades pueden tomar el mecanismo que consideren, ir al 3+2, al 4+1, al 3+1 o al modelo que quieran. Gracias. Bueno, comienzo por esto segundo. Efectivamente, es que eso sería la homologación, porque lo que hay en la mayor parte de los sistemas, por lo menos en los más importantes, es flexibilidad y no rigidez. Es decir, que conviven 3+1, 3+2 y 4+1. Eso, en segundo lugar, vamos a ver, hoy por hoy, tanto en el ámbito del empleo privado como en el ámbito del empleo público, y fuera, como digo siempre, del campo de las profesiones reguladas, normalmente el requisito de titulación que para la incorporación al mercado laboral, tanto público como privado, se demanda es el grado. Eso no quiere decir que el máster, evidentemente, no suponga un suplemento formativo de utilidad para el acceso al mercado laboral. Pero en relación con el supuesto que usted plantea, que es un supuesto razonable, es decir, que se vaya incrementando con el tiempo la proporción de estudiantes que acceden al máster, lo que la experiencia nos enseña es que normalmente esto se suele producir después de haberse incorporado el joven al mercado laboral, es decir, que tiene una actividad profesional 1 o 2 años y cuando ha adquirido una cierta experiencia profesional pasa a cursar un máster o no pasa, pero en segundo lugar, lo que usted plantea da por supuesto que toda la adaptación se va a producir con un sistema 3+2 y eso no hay por qué darlo por supuesto, es decir, que si sigue siendo que si la adaptación se hace en muchos casos, porque a veces lo que nos sucede es que pensamos en términos del sistema anterior y pensamos que a un grado le corresponde un máster. Es decir, que hay una correspondencia simétrica entre grado y máster. No, no es así. A un grado le pueden corresponder muy distintos tipos de máster. Y una persona que ha concluido un grado de 180 créditos puede plantearse perfectamente tanto un máster de 60 como un máster de 120. Insisto, estamos hablando de flexibilidad y estamos hablando de que es justamente esa flexibilidad y, por tanto, la superación de una rigidez innecesaria la que nos permite esa homologación. Y se lo pongo en un ejemplo muy práctico. Imaginemos un estudiante de biotecnología que ha obtenido un grado de 180, una vez adaptado, de 180 créditos y que quiere hacer un máster de alguna especialidad que tenga que ver con la biotecnología, o que quiere hacer un máster, porque lo que le interesa es la esfera privada, de negocios, una especie de MBA.
Bien, tiene esas dos posibilidades y evidentemente con este sistema, después de haber cursado ello, tendrá un título de máster que a lo mejor es el que le permite. Hay una excepción a la que no me he referido en mi presentación anterior y creo que también es importante, y es que mantenemos la necesidad de que para quienes quieran dedicarse, que son quienes estudian el doctorado, quienes quieran dedicarse a la docencia o a la investigación, para el acceso al doctorado se requiere que la suma de grado y máster haya sumado 300 créditos. Pero es la única excepción y en todo lo demás pues se van a producir con flexibilidad situaciones distintas. Lo que creo que es importante destacar es que desde los datos que hoy tenemos, que insisto, no son datos hipotéticos, son datos empíricos, es lo que están haciendo hoy los estudiantes, no se puede sostener que este cambio de sistema o que esta flexibilización del sistema vaya a redundar en un encarecimiento para las familias y que en cambio es muy razonable sostener lo contrario. Muy bien. Buenas. Vicepresidenta, quería saber, sobre el tema del crecimiento económico, con estos datos que se han conocido hoy, el Gobierno prevé que va a haber 600.000 empleos más en 2015. En esa revisión de las previsiones que se va a producir en abril, ¿es posible que esta cifra se aumente o tienen la esperanza de que se puedan crear más de 600.000 empleos en 2015? Después, sobre la reducción de las cargas administrativas de las que nos ha contado, 18.000 millones entre 2008 y 2014, ¿nos podría concretar cuánto se ha conseguido en la actual legislatura? Y después, el ahorro si el ahorro es para ciudadanos, es para el Estado. Después, tenía entendido que, el Ministerio de Economía me habían comunicado que el ministro iba a presentar un informe sobre la ley de segunda oportunidad en el Consejo de Ministros. No sé si al final se ha caído o si tienen previsto aprobarlo en las próximas semanas o es que hay alguna diferencia dentro del Gobierno. Y, perdón, pero ya la última es que si la UE está flexibilizando las condiciones o flexibiliza en el futuro las condiciones a Grecia, después de que haya ganado Syriza las elecciones, ya hemos visto que han anunciado una subida del salario mínimo interprofesional bastante grande, que también pues han quitado recortes en sanidad, en educación quieren quitar. Entonces, ¿esto podría hacer que España también pida una flexibilización en las condiciones que se le han impuesto desde Bruselas? Porque vosotros en el Gobierno se ha reconocido, en muchas ocasiones que hay medidas que se han tomado que no les ha gustado. Entonces, ¿puede cambiar este último año de legislatura la política para que no se produzca el auge de otras formaciones como Podemos, que están ligadas a ese plan antiausteridad de Syriza? Gracias. La primera de las preguntas era relativa al crecimiento económico. Indudablemente, los datos que hemos conocido hoy apuntalan las previsiones y las expectativas del Gobierno. Nosotros, en el año 2014, ya hemos presentado los datos de la EPA sobre el crecimiento del empleo. Son 433.000 empleos en un año, 1.200 empleos al día, y eso pues nos pone en la pista de la creación de 1 millón de empleos entre el 2014 y el 2015. Esas son las previsiones del Gobierno. Hay que ver cómo va evolucionando el crecimiento a lo largo de ese tiempo, pero eso es en el ámbito en el que nos movemos ahora. Lógicamente, cuando presentemos las distintas previsiones a Bruselas y los cuadros macroeconómicos, pues tendremos que ir, incorporando a esas previsiones la propia evolución de la economía. Pero pues lo que se está demostrando es que esa intención de crear 1 millón de empleos en 2 años pues es absolutamente real. La hemos previsto y se va a conseguir. En la reducción de cargas administrativas, pues no tengo aquí el desglose de los años. Le estoy hablando de ahorros que se producen para las administraciones. Pero lo que se hace es, se contabiliza los ahorros que producen tanto en la tramitación para la administración como al ciudadano por coste del servicio y por coste de oportunidad, el desarrollo de toda esa serie de cargas. Ahora no tengo listado por años, pero se lo pasaremos porque lo tiene hecho el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Sobre el tercero de los asuntos, tiene usted un gran conocimiento del índice de Consejo de Ministros. Yo no lo había informado porque esperaremos a presentar esa ley, pero sí es cierto que estamos trabajando en un
en un proyecto, en un paquete de medidas de segunda oportunidad. Tuvimos además la ocasión en este fin de semana de ponerlo de manifiesto. Estamos trabajando en un conjunto de medidas para dar una segunda oportunidad tanto a pequeños empresarios, a pymes y autónomos, empresarios individuales y también a personas físicas y jurídicas, que permita pues cuanto antes que puedan satisfacer las deudas que tengan y puedan pues iniciar una nueva oportunidad que han perdido como consecuencia de la crisis. El ministro ha presentado un avance de lo que tanto el Ministerio de Economía, Hacienda, Justicia, el propio Ministerio de la Presidencia, la Oficina Económica, estamos ya trabajando en sucesivas reuniones y desde luego se lo presentaremos detalladamente en cuanto lo tengamos cerrado. Y sobre el último de los asuntos, mire, nosotros en España, como el resto de los países de la eurozona, respetamos las elecciones democráticas que hacen el conjunto de los países miembros. No obstante, las reglas comunes pactadas entre los países miembros se tienen que respetar entre Estados y dentro de la Unión Europea, con independencia del partido que gobierne en cada momento. Eso es así y eso es inamovible. Uno no puede pretender que porque cambien políticamente las cosas en un determinado Estado vayan a cambiar completamente las reglas que se aplican dentro de la Unión. Esa es nuestra posición y nuestra tarea ahora es consolidar ese crecimiento. Nuestra situación pues ha cambiado mucho a lo largo de estos 2 años. Somos el país que más crece de los grandes de la eurozona, somos los que presentamos las mejores perspectivas de crecimiento. Se ha hecho una tarea que tanto la Unión Europea como el resto de los organismos internacionales han puesto en valor y eso es a los que nos vamos a dedicar en estas próximas fechas, a continuar poniendo en marcha nuestro paquete de reformas, aplicar la reforma fiscal este año y el siguiente, que va a suponer devolver en la medida de lo posible los esfuerzos que ha hecho la sociedad española en todo este tiempo, aprobar nuestra agenda social y culminar un conjunto de reformas que son importantes. Esta de la segunda oportunidad es un claro ejemplo de lo que estamos trabajando para, a lo largo de este año 2015, pues seguir recuperando bienestar y creando empleo. Gracias. Sí, al ministro Wert quería preguntarle, ¿se ahorra el Estado dinero con esta reforma? Y si es así, ¿cuánto? Y luego una de las críticas que le han hecho desde la comunidad educativa, también el Consejo de Estado le pidió que quizá era muy apresurado hacer esta reforma de esta manera, teniendo en cuenta que Bolonia lleva apenas unos años implantado y que no había dado tiempo a ver cómo funcionaba. Gracias. Muchas gracias. No, esta reforma es absolutamente neutral desde el punto de vista del coste para las administraciones públicas. La principal financiadora de las universidades, como sabe usted, son las comunidades autónomas. Quiero decir, aquí el ahorro que estamos considerando es el ahorro de las tasas de las familias. Luego, naturalmente, cómo influye eso sobre el coste o la parte de coste que se soporta con recursos públicos dependerá de cómo adopten las universidades el sistema. Y eso me lleva a la segunda parte de su pregunta, o más bien a su segunda pregunta, que tiene dos partes. Una, la que se refiere al Consejo de Estado. El Consejo de Estado no ha hecho ninguna observación de carácter esencial, no ha hecho ninguna observación de carácter técnico y sí ha trasladado algunas observaciones de oportunidad que a su vez son el fruto de opiniones que le han trasladado, y así lo refleja el Consejo de Estado, algunas de los actores o sectores a los que el Consejo de Estado ha consultado. Pero insisto, el Consejo de Estado no formula observación ninguna y, de hecho, las observaciones de carácter técnico se han incorporado todas ellas al Real Decreto. Por eso el decreto se aprueba de acuerdo con el Consejo de Estado. Y si es apresurada o no es apresurada, yo le tengo que decir con toda sinceridad que, teniendo en cuenta que se trata de una decisión dispositiva, es decir, de algo que deciden las universidades, poniéndose o no de acuerdo con las comunidades autónomas, y en el momento en el que lo decidan, no se le puede achacar al decreto ningún tipo de apresuramiento. El apresuramiento o el no apresuramiento, yo creo que no hay ningún tipo de apresuramiento, sinceramente, lo darán aquellas que tomen la iniciativa, no el decreto.
Gracias, buenas tardes. Para la vicepresidenta, parece ser que finalmente el presidente del Gobierno había mantenido hoy una conversación con el líder del PSOE en relación con el pacto contra el terrorismo yihadista. Saber si nos lo puede confirmar, si nos puede ofrecer algún detalle, tanto de este asunto como parece que también iban a hablar de la fecha del debate sobre el Estado de la Nación. Gracias. Sí, efectivamente han mantenido una conversación sobre el tema del acuerdo sobre el yihadismo. El acuerdo está muy avanzado, se están ya, corrija si no el ministro del Interior, cerrando los últimos aspectos técnicos de ese acuerdo. Le han dado en esa conversación un impulso a ese pacto, a ese acuerdo que se enmarca pues, un refuerzo de la unidad del Partido Popular y del Partido Socialista y del Gobierno en la lucha contra el yihadismo, en un entorno en que la unidad y el refuerzo de la respuesta que debe darse por parte de los Estados al yihadismo es importante, analizando también pues, aspectos de esa proposición de ley, pero también de una estrategia coordinada de partidos que están llamados a sucederse en el Gobierno frente a un reto pues, de carácter mundial y que nos afecta a todos, como es la lucha contra el yihadismo. Sobre el último punto no le puedo dar más información porque he bajado inmediatamente después de que se produjera la conversación. Esto es lo que me ha contado directamente el presidente del Gobierno. Cuando tengamos la fecha del debate sobre el Estado de la Nación se la transmitiremos. Y del mismo modo pues ya les iremos informando una vez que esté absolutamente cerrado el acuerdo y la dinámica de su firma o suscripción, pues se les informará por parte de la Secretaría de Estado de Comunicación y me imagino que también por parte del Partido Socialista. Sí, era una pregunta más bien aclaratoria al ministro Wert. Estaba entrando y saliendo, espero que no lo haya entendido mal. El tema de que habla usted de que va a producir un abaratamiento en las tasas para las familias se refiere a que, desde luego, es más barato estudiar 3 años que estudiar 4. Es decir, las tasas no se van a abaratar. Para que lo entiendan los ciudadanos, se está refiriendo a eso, en ningún momento va a haber. Y después también el aspecto de las críticas que le están haciendo, ¿a qué las achaca? ¿A su posición en el Ministerio o están totalmente infundadas porque está hablando de que es apresurada, que no se ha consensuado? Es decir, explíquenos a qué se deben las críticas si no tiene ningún sentido, como está diciendo. Gracias. Bueno, sobre la segunda parte de la pregunta, como usted comprenderá, no me toca a mí pronunciarme. Yo no voy a hacer juicios de intenciones sobre qué hay detrás de unas determinadas críticas que, por otro lado, como cualquier otra, me parecen perfectamente legítimas. Lo que sí le puedo decir es que una cosa es que algunos sectores de los afectados hayan manifestado ciertas críticas al proyecto y otra que el mismo no haya sido exhaustivamente puesto en conocimiento, consultado y debatido con todos esos sectores. Simplemente, de una forma muy resumida, ha sido sometido a una exhaustiva información pública, ha sido conocido por la Conferencia General de Política Universitaria, es decir, por las comunidades autónomas, que van a ser quienes tendrán que atender a sus consecuencias desde el punto de vista de la Administración educativa, y ha sido también sometido al Consejo de Universidades, en el que participan todos los rectores de las universidades españolas. Por lo que se refiere a los criterios de oportunidad, a mí me parecen, como le he dicho antes, perfectamente legítimos todos los juicios, pero en lo que se refiere a la defensa de los intereses generales y los intereses de la familia, el artículo 97 de la Constitución le otorga al Gobierno la dirección de la política general y, en este sentido, yo creo que este decreto es perfectamente coherente. Muchísimas gracias.